La multiculturalidad es, como su nombre lo indica, la coexistencia de múltiples culturas. La aceptación de esta llevaría a un enriquecimiento en la identidad de una nación. Sin embargo, en el Perú la tendencia es no aceptarla. Esto conlleva a consecuencias negativas, pero ahora no profundizaremos en eso. Entonces, la multiculturalidad en el Perú se remonta a este señor. No, a este señor. Así es, a los primeros pobladores. La diversidad social e institucional del Perú contemporáneo se origina y estructura a causa de diversos factores. Por un lado, ya existían en tierras peruanas una gran diversidad de culturas, que incluso con la llegada de los incas no se pudo unificar a causa de su variedad. Por otro lado, la llegada de una nueva ideología occidental traída por los conquistadores y colonizadores españoles. Luego, la independencia, que no pudo inspirar una identidad unificadora y nacional. Finalmente, los cambios de los siglos XIX y XX que fragmentaron al país en grupos distintos. El origen de la multiculturalidad peruana se remonta, según la línea de tiempo realizada por Amat y León, alrededor del año 500 a.C. en el horizonte temprano. En él ya existían 4 civilizaciones diferentes, situadas algunas en la costa, como Salinar, Lima, Paracas Cavernas, y situadas también en la sierra, como la cultura chavín. Conforme el Perú fue entrando al primer siglo después de Cristo, surgieron nuevas culturas en diversas regiones, dentro de las cuales cabe recalcar la cultura nazca, chimú, mochica, tiahuanaco y chachapoyas. A estas alturas, en el Perú ya coexistían diversas civilizaciones con una serie de costumbres, prácticas y creencias diversas y bien forjadas. Un proceso multicultural que duró unos 2000 años antes de la llegada del Imperio Incaico. En el año 1520, Sudamérica sufre un nuevo inicio con la llegada de los españoles, que al mando de Francisco Pizarro generaron un primer contacto intercultural con Atahualpa, actual emperador del Imperio Incaico. Conforme fue pasando el tiempo, la multiculturalidad peruana fue sufriendo diversas modificaciones, a través de diversos procesos como la conquista evangelizadora, la colonia y la hacienda. Estas modificaciones llegaron a crear una nueva multiculturalidad, que generó nuevas razas, organización social y política, y por último, una nueva lengua y religión. La proclamación de la independencia se dio el 28 de julio de 1821, pero la independencia real del Perú se logró recién el 11 de diciembre de 1824, con la capitulación de Ayacucho entre los generales Sucre y Canterac. La independencia creó un sentimiento que Jorge Basadre denominó la promesa. Es un sentimiento que primero se manifiesta en los conquistadores, pues venían en búsqueda de riquezas al Nuevo Mundo. Esta vez, la promesa de vida peruana es la que encarna el deseo de cumplir nuestro destino colectivo, el que la conquista interrumpió, el deseo de una vida próspera y feliz para todos los peruanos. Tristemente, y como se ve en nuestro día a día, esa paz aún no se concreta del todo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó? Esa promesa quedó en el deseo, mas no se cumplió, porque la independencia no logró unir a todos los pueblos peruanos. Debido a la violencia que se había dado anteriormente, la noción de país no fue digerida o admitida con cariño por todos. Y por lo tanto, el querer progresar ayudándonos los unos a los otros no estaba en la cabeza de todos. Esto también ocurre porque no todas las culturas son incluidas con igualdad en la nueva república. Por lo tanto, la posibilidad de que se pueda cumplir la promesa de la vida peruana queda reducida a grupos selectos y no a toda la población. A inicios y a mediados del siglo XIX se dieron migraciones que enriquecieron la variedad de culturas en el país, las migraciones de culíes y de africanos. Luego comenzó una explotación masiva de guano y de salitre,
que, debido a su valor, provocaron la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú. Durante este conflicto se evidenció el lado más negativo de la multiculturalidad en nuestro país, la falta de identidad nacional. Esta se hizo notoria sobre todo en la interacción entre criollos, mestizos e indígenas a la hora de luchar por un mismo objetivo. Más adelante en la historia de nuestro país llegó la oligarquía al poder, controlando la política y la economía en nuestro país. Permitieron el ingreso de inversión extranjera, lo cual tuvo cierta influencia cultural. Los sectores que quedaron excluidos del sistema reaccionaron y nacieron movimientos militares y sociales como por ejemplo el APRA, que los derrocaron. Los militares urbanizaron la ciudad y crearon programas asistencialistas, que cambiaron el panorama social. Cabe mencionar que, debido a la organización antes mencionada, en la cual la concentración de actividad y poder económico se localizaba en la capital, y bajo el contexto de la marginación y la crisis económica, pobladores de la sierra realizaron una migración a gran escala hacia la capital y ciudades costeras, de alguna manera haciéndose notar ante las élites que no sentían su presencia y generando mediante una convivencia que se evidencie la multiculturalidad que para ellos pasaba desapercibida. Y con esto se dio la exteriorización de muchos de los rezagos del pensamiento colonial en los pobladores de este país. Yo lo soy y no me compadezcas, esas son monedas que no valen nada. El racismo en el Perú tiene su fuerza y motor principal en Lima. Esto deviene de la organización social que se dio desde el principio con la llegada de los españoles, ya que en su institución habían características discriminatorias como las mencionadas en el texto de Oliarte. Si un hombre mostraba necesidad de dinero, perdía la confianza pública. Así, las élites económicas y políticas eran los únicos que gozaban de los beneficios de ser parte de la sociedad y eran tratados con respeto. Asimismo, existía una separación marcada por las razas. Esto hacía que quienes eran de etnias no aceptables no tuvieran o les fuese mucho más difícil el acceso a dichos beneficios o al poder, y por ende se veían enfrascados en una sociedad cuya estructura los marginaba y no les brindaba opción a crecer. Interculturalidad, y también quizás mencionar brevemente en qué se diferencia esta con otros términos que podrían sonar casi que iguales, como la multiculturalidad, por ejemplo. Ya, muy bien. La interculturalidad primero es un término con el que estamos conviviendo, ¿no es cierto?, a diario, porque está en todas las comunicaciones oficiales y no oficiales. Y lo interesante de la interculturalidad es reconocer primero la diversidad cultural, que el multiculturalismo ya lo admitía, ¿verdad? Pero no solo reconocer esa diversidad y esa riqueza de esa diversidad, sino intentar auténticamente romper los prestigios, ¿no?, jerárquicos de esas diferencias. Porque lamentablemente en la historia de los pueblos del mundo, no solo de nuestro país, las diferencias culturales han servido para establecer exclusiones, ¿cierto? Las diferencias han terminado siendo el resultado de las desigualdades, ¿no? Entonces, la interculturalidad, sobre todo en términos de la educación, que es lo que nos interesa a nosotros ahora, parte de la noción que hay mucho que aprender en los conocimientos y en las formas